Tiene la palabra, profesor. Muchas gracias, presidente, honorables representantes. Yo soy profesor de Economía de la Universidad Externado y quiero simplemente responder dos temas que reiteradamente ustedes han escuchado de parte del Gobierno Nacional como argumentos a favor de aprobar estos tratados de libre comercio, argumentos que no tienen ningún sustento teórico, que son argumentos que no han desarrollado a ningún país del planeta en la historia del capitalismo, por lo menos en los últimos 2 siglos, pero que en Colombia ya se volvieron una especie de doctrina de hechos, de realidades que son incontrovertibles y que, insisto, pues esto lo que está provocando para el país, y voy a referirme rápidamente a unos resultados. Gracias. Voy a referirme rápidamente a los resultados que eso ha provocado. Pues lo que están provocando son situaciones como las que tiene hoy al país en medio de un paro agrario y un proceso de desindustrialización en las últimas 2 décadas muy fuerte, que nos lleva pues a la situación de desempleo en la que estamos. Primero, una de esas teorías falsas o teorías que no tienen ningún sustento en la realidad es que los países se desarrollan exportando. Realmente, pues sobre esto no existe, insisto, ninguna evidencia, ninguna estadística que pruebe, o ninguna teoría incluso, que pruebe que los países se desarrollan exportando. Lo que muestran los hechos es que los países primero producen en la agricultura y en la industria, porque además, fíjense en qué situación nos han puesto en este país, que en este debate se ha expresado que nos pusieron a escoger entre si debíamos tener agricultura o debíamos tener industria, cuando los países desarrollados del planeta tienen ambas. Estados Unidos no tiene agricultura y no tiene industria, y nosotros estamos en este debate sobre este Tratado de Libre Comercio escogiendo a quién salvamos, si salvamos a los agricultores o salvamos a los industriales. Una cosa, insisto, de locos. No estamos hablando de oponernos a los mercados, ¿sí? Lo que estamos diciendo es que ningún país desarrollado del planeta exporta más de lo que logra vender en su mercado interno, y eso tiene una explicación. La explicación es que todos los países que han logrado salir de la pobreza, que han logrado industrializarse, que han logrado ser los países más ricos del planeta, esos países lo primero que han hecho es producir y después buscar mercados para salir a vender. Pero nosotros estamos, como resultado de los tratados de libre comercio que se han aprobado en este país, en una situación en la cual tenemos un mercado ya de 1.400 millones de clientes, pero no tenemos nada que venderles. No les estamos vendiendo nada a esos clientes, tenemos la tienda y no tenemos nada que ofrecerle a nuestros clientes. Y estos malos negocios que ha firmado el país, que ha firmado el gobierno nacional con estos países, son malos negocios porque usted le puede poner el nombre que quiera a estos negocios, póngale tratados de libre comercio, acuerdos de asociación, póngale los nombres que ustedes consideren. Es un mal negocio cuando uno compra más que lo que puede vender. Sí, y eso en cualquier país del mundo, en coreano, en japonés, en chino, es un mal negocio, y eso es justamente lo que estamos haciendo, porque no hemos hecho el ABC de lo que han hecho todas las economías fuertes del planeta, y yo como colombiano aspiraría que algún día, hoy no lo somos, pero yo aspiraría como colombiano que algún día nuestro país fuera un país fuerte como lo es hoy Corea, que hace 6 décadas, lo decía un escritor estadounidense, hace 6 décadas Corea era una tierra de miseria y caos, y hoy es una de las 10 economías más industrializadas del planeta, como resultado de buenas medidas y buenas decisiones que tomaron sus gobiernos, con planes que le permitieron a su industria desarrollarse, ser competitiva y después salir a buscar mercados. Entonces lo primero que tiene que hacer un país es tener infraestructura, tener costos de energía baratos, tener créditos, tener investigación en ciencia y tecnología, tener universidades con una calidad de la educación alta para tener profesionales bien preparados, tomar la decisión de producir bienes que generan valor agregado, no solamente minerales, es decir, no solamente petróleo y carbón como lo hacemos nosotros, sino bienes que puedan tener una transformación. Yo les pido que ustedes hagan un ejercicio con relación a lo que habíamos escuchado aquí sobre el comercio, sobre que es muy bueno, pues digamos, tener por ejemplo, este tipo de aparatos. Esto es un aparato coreano, es un aparato Samsung. Cuando cuando un país es capaz de producir un aparato de estos y ponerlo en otro mercado, la riqueza que eso crea
La riqueza de hacer las carcasas, de hacer los circuitos, de hacer el software, de hacer las pantallas, esa riqueza se queda, como es natural, en el país que lo produce. El país que lo vende o lo revende o lo comercializa, pues simplemente eso beneficia a un sector muy pequeño de la población que van y lo compran del país donde genera riqueza y lo traen aquí y nos lo venden a nosotros más caro que lo producen en ese país y listo. Pero eso no crea riqueza para el país, nosotros no estamos creando riqueza para los colombianos exportando petróleo y exportando carbón y trayendo carros, trayendo celulares, trayendo electrodomésticos, y así no se va a desarrollar el país. Quiero decirle que con una política minera y con una política de tratados de libre comercio de manera irresponsable como los que tiene el país, no nos vamos a poder desarrollar. Y el otro tema, y lo hablo muy rápidamente, es el tema de la competitividad. Aquí nos han vendido el tema a los colombianos de la competitividad como si el problema de la competitividad fuera un problema de superación personal, como un problema de, no, léanse unos libros de Jorge Duque Linares y entonces vamos a ser súper competitivos a nivel mundial. No, el problema de la competitividad en el mundo es un problema de la competitividad de los países, no de los empresarios individuales. No, nosotros no podemos echarle la culpa a que un empresario que no tiene apoyo del Estado, que no tiene créditos, que no tiene protección, que el Estado no lo ha incentivado, que no hay investigación en ciencia y tecnología, donde no hay carreteras, donde es más caro, ustedes lo saben, honorables representantes, que en Colombia es más caro llevar un contenedor desde Bogotá hasta Cartagena que llevarlo desde Cartagena hasta Shanghái. Entonces, cuando aquí hablamos de competitividad y decimos, no, es que ustedes, empresarios del campo, empresarios de la ciudad, ustedes no son competitivos, entonces el castigo para ustedes es aprobarles un tratado de libre comercio que en la práctica les va a quitar la posibilidad hacia futuro, y eso es lo importante de esos tratados de libre comercio, es que si uno lee con detalle los tratados de libre comercio, es una restricción hacia futuro para no poder hacer en Colombia lo que otros países sí hicieron para desarrollarse, y es haberse vuelto competitivos, pero con un apoyo estatal. Aquí el Estado le dio la espalda a los industriales, le dio la espalda a los agricultores, por eso no hay agricultura. En Colombia no hay agricultura no porque los campesinos sean más perezosos que los campesinos de Estados Unidos, aquí no hay agricultura porque no hay forma, no existe materialmente la forma de que un agricultor o un industrial colombiano sea capaz de competir con lo que países como Corea sí hicieron para desarrollar la industria. Pero esos países, y si ustedes lo estudian con seriedad y lo estudian con detalle, ninguno de los países que hoy hacen parte del grupo del G8 o el grupo del G20 han firmado tratados de libre comercio para desarrollarse. ¿Cuántos tratados de libre comercio tiene Corea con Estados Unidos para venderle carros? O China, que es hoy el mayor exportador de mercancías del planeta por encima de los Estados Unidos, ¿cuántos tratados de libre comercio tiene con Estados Unidos o con la Unión Europea? Porque los tratados de libre comercio no es solamente que vamos a vender unos productos agropecuarios que no estamos produciendo, a cambio, insisto, que en esa es la discusión en la que nos han metido, agro a cambio de industria. No es solamente eso, ustedes lo saben, todos los capítulos que tienen que ver con las restricciones que tiene la economía, las autoridades económicas del país, para no poder tomar decisiones, incluso en materia de tipo de cambio, porque se consideran en los tratados de libre comercio como un obstáculo injustificado al comercio, y el país podría ser demandado en tribunales internacionales de arbitramiento para compensar esa inversión extranjera si el Estado colombiano toma una decisión contraria a las expectativas de ganancia de ese capital extranjero. Eso está por ejemplo, en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, del cual vamos a cumplir 2 años, y rápidamente les doy cuáles son los resultados más gruesos de ese Tratado de Libre Comercio. Es que nosotros no estamos partiendo desde cero, no estamos diciendo vamos a ver cómo nos va en un Tratado de Libre Comercio como si no tuviéramos ya evidencia de qué le ha pasado al país en esto. En 2 años de tratados de libre comercio con Estados Unidos, en los primeros 2 años, el país, los colombianos, hemos perdido 11 billones de pesos en comercio con los Estados Unidos. Ustedes recuerdan que aquí nos dijeron, no, es que necesitamos un TLC para venderle a Estados Unidos. ¿Y qué pasó? Que no le vendimos nada. Nos estamos inundando de mercancías de Estados Unidos y hemos perdido en 2 años, insisto en esta cifra, 11 billones de pesos en comercio con los Estados Unidos. El año pasado se perdieron 157.000 empleos en la industria, 157.000 empleos según cifras del DANE, y en los primeros 3 meses de este año, solo en los primeros 3 meses, en la agricultura se perdieron 280.000 empleos. Entonces yo insisto que la discusión no es si nos ponen a escoger entre agro e industria, yo creo que tiene que haber ambos.
Yo creo que un país no es posible que se desarrolle si no tiene una industria fuerte. No existe en el mundo un país fuerte que no tenga una industria fuerte, pero tampoco que tenga una agricultura capaz de abastecer de alimentos a sus ciudadanos. Muchas gracias. A usted muchas gracias.